Bueno, buenas tardes para todos. Hoy estamos de nuevo con nuestro podcast de BQ Renovables. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para la región, que es la minería en Ecuador, particularmente en este país, y el desarrollo. Para eso, pues, nos acompaña la doctora Rebeca Ilesca. Ella fue ministra de Minería del Ecuador, fue varias veces viceministra, 2 veces, y pues actualmente logró sacarnos este espacio, el cual le agradecemos mucho. Entonces voy a darte el espacio, doctora, para que tú te presentes y nos cuentes un poco de tu trayectoria y ya después empezamos a abordar cada uno de los temas. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Juan Diego, y a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por esta conversación y la apertura, además, para conversar de estos temas que nos competen no solamente a cada uno de nuestros países, sino a la región. Así que para mí es un honor poder conversar sobre temas que me apasionan. Yo soy abogada de profesión, sin embargo, tengo una experiencia de más de 20 años en gestión pública, en recursos naturales, trabajo también en la academia. Tengo un proyecto, un laboratorio de innovación social minero energético aquí en el Ecuador, en la Universidad UTE, y soy consultora para temas de recursos naturales. Eso, además me encanta, siempre estoy mirando los desafíos en la región. En Colombia tengo algunos amigos de la Universidad del Externado y las Women in Mining que también me mandaron ahí un libro que son súper activas en Colombia y eso siempre se celebra desde el género. Ah, muy bien, Rebeca. Yo también soy egresado del externado. Un saludo muy especial. Y hicimos un podcast con el Observatorio de Transición Energética del Externado hablando precisamente de minería. Y para ir pues adentrándonos en ese tema de minería, nosotros como Ecoingeniería estamos muy interesados en todo el potencial minero que hay en Ecuador, y pues queríamos conversar un poco contigo también para contarle un poco a toda la audiencia sobre cómo ves tú esos proyectos de minería en Ecuador, cómo es el futuro minero de este país, además entendiendo un poco tu trayectoria, que has participado activamente de ese desarrollo. Sí, bueno, a ver, aquí en el Ecuador, y gracias por esa presentación también, yo fui ministra de Minería hasta que se cerró el Ministerio de Minería. Se fusionaron y hoy actualmente es un solo ministerio, que es el Ministerio de Energía y Minas, del cual yo hasta hace 3 semanas también estuve en el cargo de viceministra de Minas. Esto comentar porque es parte de los desafíos de la administración y gestión de los recursos minerales, que es tener una institucionalidad fuerte que pueda acompañar al desarrollo de esta industria. Yo siempre promuevo que para poder tener no solamente que podamos tener una mejor gestión de estos recursos, sino que también para asegurar a los ciudadanos en que el control está a cargo del Estado y que eso es importantísimo también en términos sociales, ambientales, técnicos, debe acompañar un Estado que tenga una institucionalidad fuerte para el desarrollo de estos proyectos. En el Ecuador hoy compartimos, además, creo que uno de los temas importantes con Colombia, con Perú, con Chile, con la región, es que pertenecemos a la misma cordillera. Tenemos las dos cordilleras que son la de los Andes y la cordillera oriental, y que en nuestro desarrollo, obviamente, minero depende de la geología de estas zonas que son geológicamente, que son atractivas, ¿no? Ahora, nosotros no hemos desarrollado nuestros recursos, tanto en Ecuador y en Colombia nos hemos quedado un poco atrás de la región del desarrollo mineral de Chile y en los últimos años de Perú. Y esto responde no a que no tengamos la misma riqueza mineral, sino que también pasa por el desafío de tener mejores normativas, de que podamos atraer a mayores inversiones y que también tengamos, yo creo que un tema importante es la conversación ciudadana de qué es lo que queremos hacer con estos recursos. Y eso ha sido uno de los temas que también no han permitido que se avance en el desarrollo de proyectos tanto en el Ecuador como en otros países de la región, como yo siento que también es lo que pasa un poco en Colombia, ¿no?
Sí, precisamente hablábamos con el Observatorio de Transición del Externado, como te cuento, sobre el desarrollo minero en Colombia y pues estos temas que son tan a veces políticamente difíciles de tratar. Entonces uno habla regionalmente y mejor habla pues de los desarrollos de Chile y de Perú y de los desafíos que tenemos en Colombia y también en el Ecuador. Pero ¿tú crees que qué marco regulatorio o qué reformas profundas harían falta, por ejemplo, en el Ecuador para que estos proyectos pues lleguen a un feliz término? Y Ujú. te quiero empatar la pregunta para darte el espacio que tú eres nuestra invitada y tengas un espacio ahí más de explicarnos con respecto al tipo de minerales que actualmente tienen un potencial en el Ecuador. ¿Cuáles son esos materiales, esos minerales estratégicos que tienen potencial en Ecuador? Sí, bueno, a ver, nosotros son varias cosas, ¿no? Entonces, uno es que el potencial geológico que nosotros tenemos, además de que no tenemos información suficiente, porque en el Ecuador el mapa geológico no está terminado. Nosotros tenemos apenas una información que no alcanza al 40% de forma superficial para saber qué minerales y dónde se encuentran esos minerales en el Ecuador. Nosotros tenemos un instituto aquí que se llama el IGE, que es el Instituto Geológico Energético Minero, que es un instituto que es quien elabora este mapa geológico. Ahí el problema, Juan Diego, es que para poder tener esta información es una información que toma tiempo levantar y es una información costosa porque hay que hacer una exploración y fíjate que solamente la información que tenemos es una escala superficial, al 1.1. Cuando los proyectos se desarrollan la exploración avanzada, esa escala es apenas el principio de empezar a hacer la investigación, ¿no? Entonces, con esto decirte que nosotros no tenemos y por eso también es una de las dificultades para poder tomar decisiones desde la gestión pública, porque si tú no sabes qué minerales tienes, dónde están, tampoco es difícil también decir, este es el camino hacia donde vamos a ir. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros los últimos años? La decisión, porque te permite la Constitución del Ecuador y la normativa, es que puedas hacer exploración con recursos de inversionistas privados. La legislación en el Ecuador te permite que puedas, de manera excepcional, los privados puedan hacer esta investigación. Y esto cumple varios propósitos y para el Estado es importante porque uno, tienes la información, estudias tu subsuelo y dos, generas también inversión privada, que esto es importante en términos económicos y macroeconómicos, especialmente en el Ecuador. Entonces, ese es uno de los problemas, como te digo, que no tenemos información suficiente. Ahora, lo que nosotros sabemos, repito, compartimos la misma cordillera, tenemos la misma, posiblemente, que los mismos minerales que compartimos en esta franja geológica que viene desde Chile, la Patagonia, o sea, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y se extiende hasta Panamá, ¿no? Y entonces los minerales, nosotros además hoy hablamos de los minerales críticos para esta transición energética, que son el cobre, el litio y algunos otros más, pero el desarrollo mineral de la región básicamente está enfocado en el cobre, el oro, la plata, el litio y arenas raras, molibdeno y otro tipo de minerales, pero principalmente en nuestros países y en el Ecuador lo que nosotros tenemos es cobre, oro. No tenemos, tenemos muy poca información que podamos tener, tenemos poquita información sobre temas de arenas raras y tenemos poca información sobre litio, casi nada, no creemos que tengamos como un potencial muy grande en este espacio, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que falta para desarrollar? Yo creo que, y eso es lo que nosotros hemos venido haciendo desde hace algunos años, Juan Diego. No solamente estos últimos años, yo trabajo ya mucho tiempo en esta industria, me he movido desde el sector público, el privado, la academia, y desde cada uno de los espacios yo siempre he reflexionado y esta es una reflexión permanente que debemos tener quienes trabajamos en estas industrias, en hacia dónde vamos, qué queremos
y también cómo nos insertamos de una manera respetuosa también en esta conversación en el cual hay muchos miedos, muchos desafíos y hay mucha desinformación también, especialmente con las comunidades. Yo menciono siempre también que los proyectos de minería no se hacen en las ciudades principales, no se hacen en la capital, no se hacen en Quito, en Guayaquil o Cuenca o en Bogotá, se hacen en los territorios, se hacen en las zonas aisladas, donde además no solamente es un problema el acceso, porque son zonas que están lejanas, que no tienen además infraestructura para poder llegar a estos lugares, sino que también son zonas donde hay una ausencia del Estado. Entonces, en esos proyectos donde se desarrolla la minería, tiene que haber respetos o con esas comunidades para poder tener la habilidad también, la capacidad, la apertura de conversar con esas comunidades, que sean no solamente las comunidades indígenas, sino todas las comunidades que están en las zonas de influencia de estos proyectos para poder llegar a acuerdos en los cuales se puedan desarrollar estos proyectos, ¿no? El tema social, hoy hablamos en el mundo, no solamente en el Ecuador, sino en todo el mundo, que uno de los problemas para el desarrollo de los proyectos son las licencias sociales y las licencias ambientales. Una vez que has mitigado el riesgo del tema geológico, viene el análisis tan importante que es, ok, sí tengo el potencial geológico, pero lo puedo desarrollar. Es posible hacer este proyecto, no solamente en términos de infraestructura, financieros, económicos, sino también la viabilidad social y la viabilidad ambiental para poder desarrollarlos. Frente a esto, nosotros hemos tenido, y ahí estamos en una permanente conversación con las comunidades, con la ciudadanía en el Ecuador, y decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y ahí la norma se ha ido adaptando también. Nosotros hemos ido haciendo ajustes normativos, tributarios especialmente, para ver cómo podemos insertarnos en esta industria también y en esta industria que competimos con los inversionistas, ¿no? Juan Diego, no es tan fácil, o sea, decir que también los inversionistas están mirando dónde pueden hacer estas inversiones y desarrollar los proyectos, pero los competimos entre países de la región como Colombia, Perú, Chile, Ecuador, ¿no? En ese sentido, pues claro, es muy importante mostrar una buena estabilidad jurídica, que cuando uno habla como regiones, donde a veces la comunidad y el país, la academia entiende este tipo de temas, ¿cierto? Porque digamos que de todas formas las empresas que hacen exploración y explotación de minerales pues llegan a nuestra región y dicen, bueno, yo encuentro una favorabilidad, una estabilidad política en Chile, un buen ambiente para hacer trabajos en minería. Pero de pronto en Ecuador me ha sido más difícil. Yo quisiera preguntarte cómo ves tú el tema de la consulta previa, en cuanto a la regulación y la estabilidad jurídica para el tema particularmente de minería, pero pues claramente aplica de manera transversal para los otros sectores similares, ¿cierto? Sí, a ver, yo creo que a mí me preocupa más, coincido en que es necesario siempre estar actualizando, nada está escrito en piedra y siempre se pueden actualizar normativas que permitan mejorar el desarrollo de estas industrias, ¿no? Pero yo soy también, y mira que yo soy abogada, yo también soy de las que promuevo que es mejor no hacer cambios, ¿no? O sea, yo cada vez que oigo que van a hacer algún ajuste en la Asamblea nuestra, la Asamblea Nacional es el cuerpo legislativo, entonces a mí me da terror. O sea, yo tengo más miedo a, tú sabes, ¿cómo se dice? A la cura que la enfermedad, porque a veces abres unos espacios para poder hacer modificaciones que pueden ser necesarias o que puedan mejorar algunas cosas, pero para mí es solamente se justifica si es que es algo, un tema urgente, ¿no? Porque fíjate también qué es lo que yo les digo a las empresas, a la gente que yo converso mucho el tema de minería y también a los inversionistas. Nosotros hicimos un ajuste de la ley de minería y también la de hidrocarburos y electricidad coincidencialmente en los años, más o menos en el año 2008, se actualizó la ley de minería. Nosotros tenemos la constitución, a partir de una nueva constitución desde el año 2008, y luego se actualizaron las leyes secundarias, especialmente en sectores estratégicos, en petróleo, en minería y en electricidad.
Entonces, luego que se hace esta actualización, un ajuste a la ley de minería, se hicieron también unos cambios a normativa secundaria y también a las regulaciones alrededor del tema ambiental especialmente. Y con esas mismas leyes y con esas mismas normas, nosotros en la última apertura del catastro minero se entregaron más de 273 concesiones con más de 1.500 millones de compromisos de inversión. Entonces, para poder hacer nuevas exploraciones. Entonces, cuando yo converso, hoy tenemos 2 proyectos en producción en el Ecuador, uno de cobre, uno de oro, que operan empresas, una empresa canadiense, Lundin Gold, y una empresa de China, Tongling. Y solamente con esos 2 proyectos, más la pequeña minería, el Ecuador exporta más de 3.000 millones en minerales y somos también el 4º rubro de exportaciones. En un país tan pequeño, con una economía tan pequeña, estos números son bastante significativos. Entonces, con esto, decir que para mí no siempre, y ese es el problema cuando tanto autoridades o empresas o legisladores se enredan en pensar que el desarrollo de una industria o en este caso la minería no pasa porque hay que hacer cambios legales. Yo discrepo absolutamente. No es un tema de cambios normativos. Para mí, en el Ecuador, es un problema de gestión pública y también de institucionalidad que pueda acompañar estas inversiones. Y eso ha faltado mucho en el Ecuador. Entonces, imagínate, Juan Diego, que aquí de estas mismas 270 concesiones, para poder entrar, porque uno le entrega el título, ¿no es cierto?, el derecho minero para que puedan entrar a explorar. Pero las empresas serias, que son normalmente las empresas de gran minería, para poder explorar, la ley te dice que tienes que tener unos actos administrativos previos, es decir, unos requisitos que tienes que sacar antes de entrar a poder poner un pie en ese territorio, que son los permisos de ambiente, permiso de agua, licencias sociales, si es que es necesario, o permiso y otro tipo de permisos. Entonces, de estas empresas, tienen el título, día 2, empiezan a hacer sus trámites y fíjate que han pasado más de 7 años y hay empresas que no han podido todavía sacar los permisos. Entonces, si tú me dices a mí, ¿hay que cambiar la ley o hay que mejorar la gestión pública? Entonces, si es que tenemos, o sea, ya la información y sabemos que no pueden avanzar estas inversiones porque no hay un Estado que acompañe a estas inversiones, entonces lo que debemos desgastarnos en saber y ver cómo mejorar la institucionalidad alrededor de estos proyectos. Y siento que les pasa un poco lo mismo a los otros sectores, ¿no? Sobre todo hidrocarburos. Electricidad tiene otra dinámica en el Ecuador y ahí, bueno, el gobierno y la ministra Inés Manzano, el viceministro, están haciendo enormes esfuerzos. Ellos sí están haciendo cambios normativos, porque el tema eléctrico en el Ecuador sí hay una restricción para el desarrollo del sector eléctrico. Aquí en el Ecuador el sector eléctrico es muy estatizado, o sea, las inversiones son públicas. En el caso de minería y petróleo no es ese el caso, sí se puede hacer inversión privada, entonces es una dinámica distinta. Entonces, con esto decirte que para mí cada país es distinto, o sea, en el caso ecuatoriano nuestro, para minería, para mí los problemas más importantes pasan por la institucionalidad, la gestión pública, la estabilidad política, Juan Diego. Eso te voy a dar un dato que me dijeron cuando yo entré al viceministerio. En los últimos 7 años han pasado 25 viceministros por esa institución. Entonces, imagínate tú cómo se puede hacer, cómo puedes tener un horizonte, cómo puedes tener una política, cómo se puede ejecutar una política clara si más o menos, el otro día leía un promedio, cada menos de 6 meses tienes una autoridad nueva y cada autoridad viene con una visión nueva. Entonces, el problema es realmente para mí más de inestabilidad política, de necesidad de tener una institucionalidad fuerte y que también la gente aquí en el Ecuador no se entiende la industria minera. Ese es uno de los grandes problemas también. Yo creo que ese es uno de los papeles de los académicos, tratar de llegar a la comunidad. Por eso pues estos espacios son tan relevantes, que nos escucha mucha gente, digamos,
en toda la región y ahí podemos ir aclarando algunos asuntos. Por ejemplo, el tema que tú dices, en algunos países o en algunos sectores es importante la regulación. Por ejemplo, en el Ecuador sabemos que no hay un mercado eléctrico instituido o propiamente estructurado, sino que el Estado es el que se encarga de todos los temas del mercado eléctrico y por eso, pues en ese caso particular diría uno que hacen falta fuertes reformas en ese sentido. En tanto que en minería en hidrocarburos, con todo el camino que deben llevar recorrido ya las empresas que están actualmente trabajando, pues cambiarles otra vez las normas del juego podría ser contraproducente y ahí pues más regulación tampoco aplicaría, estamos de acuerdo. En ese sentido te cuento que BQ Ingeniería llega al Ecuador con muchas ganas de trabajar precisamente con todas nuestras capacidades en todos estos en todos estos análisis que tú dices. Nosotros somos ingeniería, consultoría, y pues creo que llegamos a apoyar a estas empresas que tienen todas esas necesidades. Nosotros ahorita hacemos parte de la Cámara de Minería del Ecuador tratando de aportar nuestro granito de arena y tratando de hacer estos espacios también en el Ecuador. Esperamos que próximamente logremos ya materializar algunos negocios en minería en donde podamos apoyar desde nuestra experiencia y desde nuestro trabajo pues en estos sectores de hidrocarburos en la región. Entonces, pues te agradecemos mucho el espacio, Rebeca. Espero que cuando vayamos al Ecuador podamos encontrarnos y tomarnos un café y conversar más ampliamente de todos estos temas. Bienvenida también a Colombia, bienvenida a BQ. Y pues muchas gracias por el espacio y espero que sigamos conversando sobre estos temas que le hacen tanta falta a la región y en particular en minería a nuestros países, que ahí estamos un poco parecidos, Colombia y Ecuador, en cuanto al desarrollo minero, estamos atrasados en la región. Entonces, pues muchas gracias por el espacio. No, a ti, muchísimas gracias. Y sí, ahí hay muchos desafíos, pero también oportunidades. Aquí la industria minera, creo, siento que se está consolidando. Hay proyectos que están ya avanzando. Firmamos acuerdos en los cuales van a permitir que por lo menos 7 minas para los próximos años se desarrollen, más de 10.000 millones en inversiones hasta el año 2030. Así que qué bueno, me alegro que estén aquí en Ecuador y que puedan desarrollar sus servicios bueno, y que tengamos también estas conversaciones en la región porque es importante también que estos recursos queden en nuestros países y para eso siempre la colaboración y la coordinación entre todos es importante para que esto también permita no solamente que el desarrollo para las empresas, sino para los países, ¿no? Así que, bueno, estoy siempre a las órdenes. Gracias, Juan Diego.